Miguel Petrov estacionó su coche con cansancio frente a su modesta casa en el campo. El sol poniente proyectaba largas sombras sobre el césped cuidadosamente cortado, un contraste agudo con la oscura nube de problemas que le habían acosado durante todo el día. A sus 38 años, este ingeniero ambiental se sentía como si tuviera 50, extenuado por la interminable lucha contra los intentos de tecnologías mundiales, de eludir las regulaciones en la construcción de su presa. Reinaba el silencio en la casa. El coche de Victoria Petrova estaba en el patio, pero ella no se veía por ningún lado. Dentro de la casa, como de costumbre, reinaba el desorden, una montaña de platos en el fregadero, juguetes esparcidos por toda la sala de estar. Miguel suspiró, resignado a otra limpieza nocturna después del trajín familiar. Comenzó a lavar los platos, repasando mentalmente los acontecimientos del día. Para cuando llegó al baño de arriba, su irritación había aumentado. Vació mecánicamente el pequeño cubo de basura, apenas prestando atención a su contenido, hasta que vio un destello de plástico blanco. Miguel se quedó paralizado. De la bolsa de basura medio vacía, entre servilletas arrugadas y tubos de pasta de dientes vacíos, asomaba una prueba de embarazo, positiva. Sus pensamientos se precipitaron, chocando unos contra otros como olas en una tormenta. Habían pasado 5 años desde que se había realizado una vasectomía, una decisión tomada conjuntamente con Victoria después del nacimiento de sus gemelas, Alena y Olga. Habían acordado que su familia estaba completa. Las manos de Miguel temblaban al tomar la prueba, examinándola como si pudiera cambiar su resultado de forma repentina. Respiró hondo, intentando calmar la creciente sensación de pánico. Debía haber una explicación lógica. Encontró a Victoria en la sala de estar, estirada en el sofá, con el teléfono móvil en la mano. Ni siquiera levantó la cabeza cuando él entró. «Victoria», comenzó Miguel con la voz tensa. «He encontrado algo en el cubo de basura del baño». Los ojos de Victoria se levantaron fugazmente, para luego volver a la pantalla. «¿Qué ocurre?», murmuró ella. Miguel le tendió la prueba. «¿Me lo explicas?». Por un segundo, una expresión parecida a la preocupación cruzó el rostro de Victoria, pero desapareció tan rápido que Miguel no estuvo seguro de haberla visto. Ella se encogió de hombros, con un tono despectivo. «Ah, debe ser un falso positivo, o quizás alguna de mis amigas usó nuestro baño. No seas tan paranoico, Miguel». Volvió a mirar su teléfono, dando por terminada la conversación. Miguel permaneció allí, con la prueba aún en la mano, sintiendo que el suelo se le escapaba de debajo de los pies. El tono indiferente de Victoria, la ausencia de sorpresa o preocupación, todo parecía incorrecto. Abrió la boca para presionar, pero las palabras se quedaron atascadas en sus labios. ¿Y si estaba exagerando? Tal vez era la prueba de una amiga o un falso positivo. Como ella dijo, arrancar una discusión ahora solo lo haría parecer un tonto y un paranoico. Miguel retrocedió hacia la cocina, tirando la prueba a la basura, preparándose para la cena. Su mente estaba llena de preguntas sin respuesta. Decidió dejar sus sospechas para sí mismo por el momento, pero no podía deshacerse de la sensación de que algo andaba muy mal. En las siguientes semanas, Miguel comenzó a observar cada movimiento de Victoria con mayor atención. Fue como si la prueba de embarazo hubiera levantado un velo, revelando muchos momentos que antes había ignorado o descartado. Victoria estaba constantemente con el teléfono en la mano, sus dedos deslizándose rápidamente por la pantalla mientras escribía mensajes. Cada vez que Miguel entraba en una habitación, ella bloqueaba rápidamente la pantalla o la daba la vuelta. Sus llamadas telefónicas se habían vuelto más frecuentes, siempre en otra habitación o al aire libre, en la terraza. «Solo trabajo», decía con una sonrisa ligera cuando él preguntaba, pero Miguel sabía que su boutique de ropa no requería ese nivel de comunicación constante. Las noches de chicas también se habían vuelto más frecuentes. Victoria salía de casa con sus mejores galas, dejando a Miguel lidiando con la cena y la hora de acostar a las gemelas.
Regresaba tarde, oliendo a vino y con una sonrisa enigmática. Las sospechas de Miguel crecían, pero se contenía. Necesitaba más información antes de acusar a Victoria. La oportunidad se presentó en la barbacoa anual del vecindario en casa de los Borisov. Miguel estaba junto a la parrilla, dando vueltas a la carne e intentando mantener una apariencia de normalidad. Victoria revoloteaba de grupo en grupo, con una copa de champán en la mano, riendo demasiado alto ante cada broma. Accidentalmente, escuchó una conversación en una mesa cercana. Una amiga de Victoria, Marina, estaba susurrando algo en voz baja y ebria sin darse cuenta de la presencia de Miguel. Así que Marina rió entre dientes, acercándose a otra mujer. ¿Cómo van las cosas con el amante de Victoria? La mano de Miguel se cerró alrededor de la espátula, sus nudillos se pusieron blancos. La otra mujer, Sofía, miró a su alrededor antes de responder. Egor. Dios mío, no sé cómo lo consiguió. Ese hombre es la personificación del sexo. Marina resopló en su bebida. Quiero decir, Miguel es bueno y todo eso, pero Egor Baev está en otro nivel. El nombre golpeó a Miguel como un puñetazo físico. Egor Baev, un agente inmobiliario con una reputación cuestionable y conocido por sus múltiples conquistas. Miguel se había cruzado con él en reuniones del ayuntamiento, siempre con una sensación desagradable. Permaneció paralizado mientras las mujeres continuaban sus chismes. Habían pintado un vívido retrato del romance de Victoria. Encuentros apasionados en hoteles de lujo, regalos generosos, promesas de una vida llena de lujos y emociones. Miguel daba vueltas a la carne mecánicamente, su mente daba vueltas. ¿Cuánto tiempo llevaba esto? ¿El embarazo de Victoria era su hijo? ¿O de Egor? Sobrevivió al resto de la barbacoa en piloto automático, forzando una sonrisa y hablando de banalidades. Victoria, absorta en su pequeño mundo, no notó nada. Esa noche, con Victoria ausente, Miguel llamó a la única persona en la que creía poder confiar. Stepan Jokslov, su mejor amigo desde la universidad. Stepan, un asesor financiero, siempre había estado al lado de Miguel en tiempos difíciles. Stepan suspiró con pesar. No sé qué hacer ahora. Solo no hagas nada impulsivamente, respondió Miguel. Duerme. Trata de calmarte. Mañana almorzamos y elaboramos un plan. ¿De acuerdo? Miguel estuvo de acuerdo, sintiendo un pequeño alivio. Al menos, no estaba solo. Después de agradecer a Stepan, colgó el teléfono sin sospechar que su supuesto mejor amigo ya estaba marcando el número de Victoria. El teléfono de Victoria vibró. Ella frunció el ceño al ver el nombre del que llamaba. «Stepan, ¿qué pasa?» Igor, incorporándose sobre un codo, preguntó con irritación. «¿Quién llama a estas horas?» Victoria levantó una mano para detenerlo mientras escuchaba el susurro inquieto de Stepan. Su rostro palideció. «Lo sabe», siseó ella. Igor se sentó completamente. Sus ojos oscuros se entrecerraron. Victoria escuchó un poco más antes de terminar la conversación. «Tenemos un problema», dijo, volviéndose hacia su amante. «Miguel empieza a sospechar. Tenemos que ser más cuidadosos». La risa de Igor fue fría y desdeñosa. «Por favor, tu marido no podrá hacer nada con esta información, aunque se la entreguemos en bandeja de plata. Es demasiado débil, demasiado confiado». Los labios de Victoria se curvaron en una sonrisa cruel. «Tienes razón, por supuesto. Aún así, deberíamos tomar precauciones. Todavía no estoy lista para renunciar a esta vida cómoda». Volvieron a caer sobre la cama, planeando e intrigando. Miguel se revolvía en su cama vacía al otro lado de la ciudad, sin sospechar que su amigo más cercano acababa de traicionarlo. Se aferraba al pequeño consuelo de que, al menos, Stepan estaba de su lado. La semana siguiente, Miguel estuvo hasta las orejas de trabajo. Estaba desesperadamente intentando reunir pruebas de las actividades ilegales de Tecnologías Mundiales. Esta corrupta corporación estaba haciendo todo lo posible para eludir las normas ambientales para un gran proyecto nuevo que devastaría el ecosistema local.
Miguel estaba sentado frente a su escritorio, rodeado de pilas de informes e investigaciones ambientales. Sus ojos ardían por la tensión. Apenas se dio cuenta del golpe en la puerta de su oficina. Otra vez trabajando hasta tarde, ¿verdad? Diana, su colega, se apoyó en el marco de la puerta. Su expresión era una mezcla de preocupación y admiración. «Alguien tiene que hacerlo», respondió Miguel frotándose los ojos. «Tecnologías Mundiales no se va a autoincriminar». Diana entró en la oficina, bajando la voz. «Ten cuidado, Miguel. He oído rumores de que no se andan con chiquitas para conseguir lo que quieren». Las mandíbulas de Miguel se apretaron. «Con eso cuento. Cuanto más sucio jueguen, más pruebas tendremos para destruirlos». Cuando Diana se fue, el teléfono de Miguel vibró. Un mensaje de Victoria. «Otra vez trabajando hasta tarde. No me esperes». Miró el mensaje. Una mezcla de ira y dolor lo invadió. Una parte de él quería enfrentarse a ella, exigirle la verdad, pero una voz racional le decía que necesitaba más pruebas antes de presentar acusaciones. Miguel se lanzó a su trabajo con nueva fuerza. Si estaba luchando en todos los frentes, que así fuera. Ganaría o moriría en la batalla. Muchas horas después, Miguel finalmente terminó su trabajo. Conducía a casa, con la cabeza aún llena de datos ambientales y estrategias a medio formar contra tecnologías mundiales. La casa estaba tranquila, el coche de Victoria no estaba. Miguel encontró a María Demidova, su vecina anciana, dormitando en el sofá. Ella a menudo cuidaba a las gemelas cuando Miguel y Victoria trabajaban hasta tarde. «Miguel», dijo ella, sobresaltándose por la sorpresa. «Perdón, debo haberme quedado dormida». Miguel forzó una sonrisa. «No se preocupe, María Dmitrievna. Agradezco que se quede hasta tan tarde. ¿Cómo están las niñas?» «Ah, fueron unos ángeles, como siempre», respondió María Dmitrievna, recogiendo sus cosas. Tenían muchas ganas de contarme sobre su día, especialmente sobre el amable hombre que a veces las recoge del colegio cuando su madre está ocupada. Miguel se quedó paralizado. Su mano se detuvo a medio camino hacia su cartera para pagar a María Dmitrievna. «Disculpe, ¿qué hombre?» María Dmitrievna parecía confundida. «El que ellas llaman su divertido tío. Alto, muy guapo, conduce un coche deportivo rojo elegante». La descripción encajaba perfectamente con Egorbaev. Miguel sintió una oleada de rabia, tan poderosa que por un momento todo se le nubló la vista. Respiró hondo, sin querer asustar a María Dmitrievna, o peor aún, que notara su reacción. «Ah, sí», dijo Miguel con la voz tensa, «un amigo de su madre, gracias por recordármelo». Después de que María Dmitrievna se fue, Miguel fue a ver a las gemelas. Alena y Olga dormían profundamente, sus cabellos rubios esparcidos por las almohadas. Al mirar sus rostros inocentes, Miguel sintió una nueva oleada de ira hacia Victoria. No solo lo había traicionado, sino que había herido a toda su familia. Se sentó en el borde de la cama de Alena, acariciándole suavemente el pelo. «Papá lo arreglará», susurró. «Lo prometo». De vuelta en la sala de estar, Miguel se sirvió 2 vasos de whisky y se dejó caer en el sofá. Cogió el teléfono, mirando el último mensaje de Victoria. Su pulgar se quedó mucho tiempo sobre el botón de llamada, antes de tirar el teléfono a un lado. No discutiría con ella. Aún no. Victoria y Igor pensaban que eran tan listos, tan inaccesibles. No tenían ni idea de lo que les esperaba. Miguel se bebió el whisky de un trago. Haría el papel de marido desprevenido y confiado. Que piensen que se les escapa todo. Pero entre bastidores, él estaría elaborando planes, recopilando pruebas, preparándose para el día en que les derrumbara el mundo. Sirviéndose otra copa, Miguel se permitió una leve sonrisa. Lo consideraban débil, demasiado confiado. Para cuando terminara, se darían cuenta de lo mucho que se habían equivocado. El comedor estaba iluminado con la suave luz de las velas, creando una ilusión de calidez que ocultaba la tensión que bullía bajo la superficie. Miguel estaba sentado a la cabeza de la mesa.
Su rostro era una máscara de indiferencia, mientras observaba a Victoria mientras arreglaba la mesa. «Quería que hoy fuera algo especial», dijo Victoria, con una voz empalagosamente dulce. «Raramente tenemos tiempo para una verdadera cena familiar». Miguel asintió sin decir nada. Sintió que algo iba a pasar desde el momento en que Victoria insistió en esa cena tan elaborada. Sus sospechas se confirmaron cuando ella hizo tintinear su copa, llamando la atención. «Tengo noticias maravillosas», exclamó Victoria, sus ojos brillando con lo que Miguel ya reconocía como una emoción cuidadosamente ensayada. «Vamos a tener otro bebé, gemelos». Ania y Olga gritaron de alegría. Los padres de Miguel, que habían venido para el fin de semana, los felicitaron a todos con entusiasmo. Miguel mantuvo la calma, representando a la perfección el papel del esposo sorprendido y feliz. «Son noticias fantásticas, querida», dijo, levantando su copa para brindar. Si alguien notó la falta de calidez en sus ojos, no lo mencionó. Durante la cena, Miguel observó a Victoria con un interés distante. Ella estaba ofreciendo todo un espectáculo, halagando, hablando de nombres para los bebés y de los colores para la habitación infantil. Casi admiraba su capacidad actoral, si no fuera por la furia que ardía bajo su tranquila apariencia exterior. Más tarde esa noche, después de que las niñas se durmieron y sus padres se retiraron a la habitación de invitados, Miguel se fue a su despacho. Sacó una libreta de cuero de un compartimento secreto en un cajón de su escritorio. Dentro había anotaciones detalladas sobre los movimientos de Victoria, fragmentos de conversaciones telefónicas interceptadas y otras actividades sospechosas. Miguel añadió la fecha de ese día y una breve nota sobre el anuncio del embarazo. Llevaba varias semanas documentando todo, construyendo un caso que no dejara lugar a dudas, pero necesitaba pruebas irrefutables, pruebas que resistieran el escrutinio de los tribunales y de la opinión pública. Con una sonrisa, Miguel cogió el teléfono y marcó un número que había estudiado cuidadosamente. Sakar Mitrofanov, Agencia de Investigaciones. «Señor Mitrofanov, quisiera concertar una cita. Tengo una situación delicada que requiere de su pericia». 2 días después, Miguel estaba sentado frente a Sakar Mitrofanov en un discreto restaurante en las afueras de la ciudad. Mitrofanov era un hombre corpulento con ojos penetrantes que nada se les escapaba. Escuchó atentamente mientras Miguel exponía la situación, asintiendo ocasionalmente y tomando notas. «Necesito pruebas irrefutables», concluyó Miguel. «Fotografías, vídeos, documentos financieros, todo lo que demuestre el romance y una posible conspiración en mi contra». Mitrofanov se reclinó en su silla, mirando a Miguel con expresión evaluadora. «Esto será caro, señor Petrov, y será desagradable». Miguel se encontró con la mirada del investigador sin vacilar. «Cueste lo que cueste, pase lo que pase, quiero que los desenmascaren». Cuando Miguel salía del restaurante, su teléfono vibró con una notificación de noticias. Se quedó paralizado mirando el titular. La estimada pediatra Yulia Bayeva, premiada por su iniciativa en salud infantil. En la foto aparecía una mujer elegante con ojos amables, recibiendo un premio. Los pensamientos de Miguel se dispararon. Yulia Bayeva, la esposa de Egor. Otra víctima inocente en el fuego cruzado de las acciones egoístas de Victoria y Egor. Por un momento, Miguel vaciló. ¿No estaba yendo demasiado lejos? Pero entonces recordó la expresión de Victoria cuando anunció su embarazo, la ligereza con la que había involucrado a sus hijas en su engaño. Esa noche, usando un ordenador en un café y una dirección de correo electrónico desechable, Miguel escribió un mensaje a Yulia Bayeva. Era un mensaje breve, con información suficiente para despertar sospechas sin revelar su identidad. Adjuntó una fotografía que ya había proporcionado a Mitrofanov. Egor y Victoria entrando en un hotel de lujo. Al pulsar enviar, Miguel sintió satisfacción. Que todos se enfrentaran a las consecuencias de sus actos. Había dejado de ser el marido ciego y crédulo. Era el momento de que el arquitecto de la venganza comenzara su trabajo. Pasaron semanas,
y la red de inteligencia de Miguel se expandió. Zákhar Mitrofanov justificó cada céntimo gastado, proporcionando un flujo constante de pruebas comprometedoras contra Victoria y Egor. Pero fue la propia investigación de Miguel la que reveló la traición más impactante. Cuando se acercaba la fiesta de cumpleaños de las hijas de Victoria, planificada con nauseabundo entusiasmo por su aduladora amiga Kira, Miguel descubrió preocupantes inconsistencias en sus registros financieros. Algo no cuadraba, y el rastro conducía directamente a su supuesto mejor amigo, Stepan. Miguel estaba sentado en su coche frente al edificio de oficinas de Stepan, apretando el volante. Le había confiado todo a Stepan. Sus sospechas sobre Victoria, sus miedos por su matrimonio, incluso la gestión de una parte significativa de sus inversiones. Ahora, mirando los extractos bancarios extendidos en el asiento del pasajero, Miguel sintió cómo crecía dentro de él una fría furia. Stepan no solo había ayudado a Victoria a ocultar su romance durante meses, sino que también había estado desviando fondos de las cuentas de Miguel. El rastro de dinero conducía a un nuevo proyecto de construcción encabezado por nada menos que Egor Bayev. El primer impulso de Miguel fue irrumpir en la oficina de Stepan y enfrentarse a él, pero al llegar a la manija de la puerta, se detuvo. No, esa no era la jugada más inteligente. Stepan, Victoria, Igor, todos pensaban que eran muy listos, que así lo pensaran, hasta que Miguel les quitara el suelo bajo sus pies. Con una frialdad que no sentía, Miguel arrancó el coche y se dirigió al banco. Las siguientes horas las dedicó a transferir sus activos restantes a cuentas protegidas, dejando suficiente en las comprometidas para no despertar sospechas. Mientras trabajaba, su mente estaba llena de planes dentro de planes, trazando su camino hacia la venganza. Esa noche, Miguel se encontró con Stepan en su habitual partida de billar en el bar de Olesia. Se rió de las bromas de Stepan, simpatizó con su estrés laboral e hizo como si no notara el ligero temblor en la mano de Stepan cuando, en la conversación, se mencionó el nombre de Victoria. «Sabes, Stepan», dijo Miguel cuando salían, dándole una palmada en el hombro a su amigo, «no sé qué habría hecho sin ti. Has sido un gran apoyo en todo este lío con Victoria». La sonrisa de Stepan era forzada. Un atisbo de culpa brilló por un instante en sus ojos. «Eso es la amistad, ¿verdad? Siempre puedes contar conmigo». «Ya lo sé», respondió Miguel. «Créeme, lo sé». Cuando el coche de Stepan desapareció en la esquina, la expresión amistosa del rostro de Miguel se congeló en determinación. Sacó el teléfono y marcó un número que había guardado para el momento adecuado. «Svetlana Vorobiova, bufete de abogados». Una voz clara respondió. «Svetlana Vorobiova al teléfono. Soy Miguel Petrov. Necesito una abogada muy discreta y muy implacable». Miguel mismo se dedicó a su trabajo. Con renovada energía, se lanzó a su causa contra Tecnologías Mundiales. Los intentos de la corporación de eludir las normas ambientales para su nuevo proyecto se estaban volviendo cada vez más descarados, y Miguel estaba decidido a detenerlos. Ya entrada la noche, mientras Miguel examinaba los informes de impacto ambiental y las ordenanzas de construcción, un tímido golpe llamó a la puerta de su despacho. Miró hacia arriba y vio a Bogdan Chernov, un joven periodista ecologista con el que se había cruzado en las reuniones del Consejo Municipal. «Señor Petrov, espero no estar interrumpiendo», balbuceó Bogdan, acomodando nerviosamente su credencial de prensa. «Estoy siguiendo su trabajo contra Tecnologías Mundiales y creo que tengo información que podría ayudar». Miguel se reclinó en su silla, observando al periodista nervioso. «Pase, señor Chernov, cierre la puerta. Creo que tenemos mucho de qué hablar». Durante las siguientes horas, Miguel y Bogdan revisaron documentos, conectando los puntos y creando un caso que destaparía las actividades ilegales de Tecnologías Mundiales. Cuando los primeros rayos del amanecer penetraron a través de las persianas, Miguel sintió un atisbo de esperanza. Al menos, esta era una batalla que podía ganar limpiamente. «Esto es dinamita, señor Petrov», dijo Bogdan.
Sus ojos brillaban con el fervor de un periodista al borde del éxito profesional. Con sus conocimientos internos y mis fuentes, realmente podemos mostrar a tecnologías mundiales tal como son. Miguel asintió, con una sonrisa en los labios. Exactamente, señor Chernov. Vamos a hundir a estos bastardos. Cuando Bogdan recogía sus apuntes para marcharse, Miguel sintió algo parecido al arrepentimiento. He aquí un hombre movido por un sincero anhelo de justicia, inmaculado por la traición y el engaño que habían definido la vida personal de Miguel. Por un instante, envidió la misión rectilínea del joven periodista, pero al volver la mirada a su escritorio, sus ojos cayeron sobre la fotografía de Aleina y Olga. Por ellas luchaba ahora en todos los frentes. El tiempo para los remordimientos llegaría después, si es que se lo permitía. A medida que avanzaba el embarazo de Victoria, ella y Yegor se volvían cada vez más audaces en su romance. Se les veía a menudo juntos en restaurantes de lujo y eventos exclusivos, apenas disimulando su relación. Las excusas de Victoria a Miguel se volvían cada vez más sencillas, pero él interpretaba a la perfección el papel del marido desprevenido. Victoria y Yegor desconocían que cada una de sus apariciones públicas, cada descuidada muestra de afecto, era meticulosamente documentada por Sakar Mitrofanov y su equipo. Miguel recibía actualizaciones periódicas, cada una más comprometedora que la anterior. Él lo guardaba todo, creando un arsenal para el día del ajuste de cuentas. Un día inusualmente cálido, Miguel se encontró en un torneo benéfico de golf, unido a regañadientes con Yegor Bayev. Mientras caminaban entre los hoyos, la arrogancia de Yegor estaba a flor de piel. «Sabes, Miguel», dijo Yegor con tono altanero, «siempre he admirado tu comprensión. No muchos hombres serían tan tolerantes con la amistad de sus esposas con otro hombre». Miguel apretó con más fuerza su palo de golf, obligándose a mantener una expresión neutral. Victoria y yo siempre hemos creído en la confianza y la independencia en nuestro matrimonio. Yegor rió, dándole una palmada en la espalda a Miguel. Claro, claro. Simplemente algunos hombres podrían malinterpretar el ver a sus esposas pasar tanto tiempo con un exitoso y atractivo hombre de negocios. Pero tú no. Tú eres de una pasta más consistente. Miguel contuvo el impulso de golpear con el palo la cara engreída de Yegor. En lugar de eso, sonrió serenamente y dijo, «Supongo que sí». Más tarde, esa misma semana, Miguel escuchó una conversación telefónica de Victoria con Stepan. Sus voces llegaban desde la puerta entreabierta del despacho. «Todo va según el plan», decía Victoria. Su tono era bajo, pero excitado. «En cuanto nazca el niño, pediremos el divorcio. Después de lo que hiciste con sus cuentas, Miguel no entenderá nada. Se arruinará, y Yegor y yo seremos libres para comenzar una nueva vida». Los puños de Miguel se apretaron, pero se obligó a permanecer inmóvil, continuando escuchando. La respuesta de Stepan fue vacilante. «No lo sé, Vika. Esto se está saliendo de control. Miguel confía en mí. Quizás deberíamos...» «No te atrevas a retroceder ahora», siseó Victoria. «¿Estás tan metido en esto como nosotros? ¿O quieres que Miguel sepa cómo manejaste sus inversiones?» Siguió un largo silencio, antes de que Stepan suspirara. «No, tienes razón. Estoy dentro. Solo ten cuidado, ¿de acuerdo?» Cuando Victoria terminó la conversación, Miguel se retiró silenciosamente a su estudio. Cogió el teléfono y marcó el número de Svetlana Vorobiova. «Svetlana Vorobiova, es hora de proceder con las maniobras legales de las que hablamos, y necesito hacer algunos cambios en mi testamento y acuerdos financieros. ¿Cuándo podemos reunirnos?» Durante las siguientes semanas, guiado por la aguda mente legal de Svetlana, Miguel puso en marcha una compleja serie de movimientos destinados a proteger sus activos y preparar el terreno para el inminente divorcio. Se movieron cuentas, se crearon fideicomisos para los gemelos, se reforzaron los contratos prenupciales. Durante todo este tiempo, Victoria, Yegor y Stepan continuaron sus intrigas, sin sospechar que Miguel siempre iba 2 pasos por delante. Pero Miguel no solo trabajaba en la protección de sus finanzas.
profundizando en el engaño de Victoria, descubrió una amarga verdad que fortaleció su determinación de destruir la imagen cuidadosamente construida por ella. Comenzó con pequeñas cosas. Los gemelos mencionaron que mamá siempre estaba demasiado ocupada para ayudarles con los deberes, o que de nuevo había olvidado recogerlos del entrenamiento de fútbol. Miguel comenzó a observar más atentamente, y lo que vio lo llenó de una fría furia. El descuido de Victoria hacia Aleina y Olga se había vuelto sistemático. Priorizaba su romance y su vida social por encima del bienestar de sus hijas, manipulándolas emocionalmente para que callaran sobre sus ausencias y errores. Una tarde, Miguel encontró a Aleina llorando en su habitación. Cuando le preguntó qué pasaba, su respuesta le destrozó el corazón. Mamá dijo que si te digo que olvidó mi concierto, te enojarás y te irás de casa, sollozaba Aleina. No quiero que te vayas, papá. Miguel abrazó a su hija, acariciándole el cabello mientras ella lloraba. Yo no me iré a ninguna parte, mi amor, te lo prometo. Consolando a Aleina, Miguel reflexionaba. Sabía que Victoria era egoísta, pero ese nivel de manipulación emocional de sus hijas era imperdonable. Esa noche, después de que las niñas se durmieron, Miguel añadió una nueva sección a su archivo de pruebas. Ya no se trataba solo de exponer el romance, ahora se trataba de proteger a Aleina y Olga de una madre que las veía como meros títeres en su vida ideal. Trabajando hasta tarde, sistematizando los casos de negligencia y manipulación de Victoria, Miguel sintió cómo desaparecían los últimos vestigios de duda o vacilación. Victoria había hecho su elección, poniendo su romance por encima de su familia. Ahora era el momento de que Miguel hiciera la suya. El arquitecto de la venganza miró por la ventana a la tranquila calle suburbana, con una sonrisa en los labios. La red se estaba cerrando, y muy pronto, llegaría el momento de cerrar la trampa. El Club del Roble bullía de emoción mientras los invitados llegaban a la fiesta infantil de Victoria. Mujeres con vestidos de diseño y hombres con trajes a medida se mezclaban en el cuidado césped, saboreando champán e intercambiando chismes. Victoria estaba cerca de la mesa de regalos, su brillo de embarazada se veía realzado por un maquillaje magistral y un vestido fluido que probablemente costaba más que el alquiler mensual de la mayoría de las personas. Yegor Bayev estaba a su lado, representando el papel de amigo cariñoso de la familia. Su mano rozaba ocasionalmente la cintura de Victoria, un gesto lo suficientemente íntimo como para despertar la curiosidad, pero no lo suficientemente escandaloso como para causar un impacto directo. «Vika, querida, estás radiante», exclamó Kira, la autoproclamada mejor amiga de Victoria y organizadora de la fiesta infantil. «Será el evento de la temporada». Victoria disfrutaba de la atención, su sonrisa era complaciente. «Bueno, sí. Tengo mucho de qué sentirme orgullosa. Un nuevo bebé, un esposo amoroso, amigos maravillosos. La vida no podría ser mejor», exclamó Victoria, sus ojos brillando con alegría. De repente, una oleada de sorpresa recorrió la multitud. Apareció Miguel Petrov, impecable en un traje hecho a medida, cargando una pila de elegantes sobres, con una leve sonrisa en sus labios. Los ojos de Victoria se abrieron con alarma. Esto no estaba en el plan. Miguel debía estar en una conferencia de trabajo, convenientemente ausente de la celebración. Rápidamente recobró la compostura, forzando una sonrisa radiante. «Miguel, querido, qué maravillosa sorpresa», y tras besarlo en la mejilla susurró: «¿Qué haces aquí?». La sonrisa de Miguel no se quebró. No podía perderme un día tan importante para mi esposa, ¿verdad? En realidad, traje algo que quiero compartir con todos los invitados. Antes de que Victoria pudiera reaccionar, Miguel comenzó a abrirse paso entre la multitud, distribuyendo los sobres con una amable sonrisa. «Un pequeño recuerdo», explicó a los curiosos espectadores. «Mejor abrimos todos juntos, creo». Victoria sintió como un sudor frío le brotaba en la frente. Intercambió una mirada con Egor al otro lado de la sala, viendo en sus ojos su propio pánico. ¿Qué tramaba Miguel?
Cuando el último sobre fue entregado, Miguel ocupó el centro del salón, golpeando con una cucharilla su copa de champán para llamar la atención. «Amigos, familia, estimados invitados», comenzó. «Nos hemos reunido aquí para celebrar una nueva vida, nuevos comienzos, pero antes de hacerlo, creo que es hora de arrojar luz sobre algunas verdades. ¿Por qué no abrimos todos los sobres juntos?» El sonido del papel rasgándose llenó el aire, seguido de exclamaciones de shock y susurros incrédulos. Victoria sintió como la sangre se le iba de la cara al ver lo que Miguel había difundido. Fotografías de ella y Egor en poses comprometedoras, impresiones de mensajes de texto comprometedores, documentos financieros que demostraban el desfalco de fondos por parte de Stepan y su propia complicidad. Pero el golpe final fueron 2 documentos de apariencia oficial. Los resultados de una prueba de ADN que demostraban que Miguel no era el padre del futuro hijo de Victoria, y otra prueba de paternidad que identificaba a Egor como el verdadero padre. La multitud explotó en un caos ensordecedor. Victoria se tambaleó, su cuidadosamente construido mundo se derrumbaba a su alrededor. Egor se abrió paso entre la multitud, su rostro una máscara de furia. «¡Canalla!», le gritó a Miguel. «No tenías derecho». La risa de Miguel interrumpió su grito. «¿No tenía derecho a revelar tu romance con mi esposa, a revelar cómo planeas hacerme creer que criarás a tu hijo?» «Oh, creo que sí tenía todo el derecho, Egor». Sacó su teléfono, presionando la pantalla. De repente, las voces de Victoria y Egor llenaron el aire, discutiendo sus planes con detalles explícitos. Victoria sintió un nudo en la garganta al oírse a sí misma reírse de lo fácil que sería engañar a Miguel. La conmoción en la parte trasera de la multitud atrajo la atención general. Julia Valleva, la esposa de Egor, llegó justo a tiempo para escuchar la comprometedora grabación. Su rostro reflejaba la conmoción y la furia mientras se abalanzaba sobre su marido. «¡Hijo de perra!», siseó, y el sonido de su mano golpeando la mejilla de Igor resonó en la reunión repentinamente silenciosa. Sin decir una palabra más, Julia se dio la vuelta sobre sus tacones y se fue, dejando a un Egor aturdido. Victoria, su rostro pálido como la cera, hizo un último intento desesperado. «Miguel, por favor», suplicó, extendiéndole la mano, «podemos hablar de esto. Hay una explicación». Miguel retrocedió, sus ojos fríos como el hielo. «Quédatelo para ti, Victoria. El tiempo para las conversaciones hace mucho que pasó. Espero que tú y Egor sean muy felices juntos. Se lo merecen». La opinión pública, inicialmente dividida, se inclinó decididamente a favor de Miguel. Victoria y Egor fueron rechazados por sus antiguos amigos y socios comerciales. Sus teléfonos dejaron de sonar repentinamente. Mientras tanto, Miguel progresaba en su vida profesional. Las pruebas que él y Bogdan Chernov habían reunido contra Tecnologías Mundiales eran irrefutables. El testimonio de Miguel ante el gran jurado fue convincente, exponiendo las actividades ilegales de la corporación y su desprecio por las normas ambientales. Cuando Miguel salió del edificio del tribunal después de su último día de testimonio, fue rodeado por reporteros. «Señor Petrov, ¿cómo se siente después de haber expuesto a uno de los mayores contaminantes corporativos?» La respuesta de Miguel fue medida, pero firme. «No se trata de satisfacción personal, se trata de proteger nuestro medio ambiente y responsabilizar a las corporaciones. Tecnologías Mundiales creía estar por encima de la ley. Hoy hemos demostrado que estaban equivocados». Los titulares del día siguiente fueron entusiastas. «Héroe ecológico expone a gigante corporativo». La revelación de Miguel le trajo reconocimiento nacional. Los grupos ecologistas lo aclamaron como un luchador por la responsabilidad corporativa. Esta publicidad positiva, junto con las pruebas de la infidelidad de Victoria y las jactancias de Egor, inclinó decididamente la opinión pública a favor de Miguel. Las redes sociales se inundaron de mensajes de apoyo a Miguel y de condena a Victoria y Egor, pero Miguel aún no había terminado. Mientras se desarrollaba el drama público, cooperó en secreto con las autoridades
proporcionando pruebas del desfalco de fondos por parte de Stepan. La traición de su amigo más antiguo todavía le dolía, pero el deseo de Miguel de justicia superaba cualquier sentimiento residual. Todo esto culminó en una lluviosa mañana de martes. Stepan Joklov, con aspecto cansado y asustado, fue sacado de su casa esposado. Lo habían capturado cuando intentaba abordar un vuelo a un país que no extraditaba a sus ciudadanos, con una maleta llena de dinero y un pasaporte falso. Cuando Stepan fue metido en el coche de policía, sus ojos se encontraron con los de Miguel. Miguel estaba en la acera, observando pasivamente cómo se llevaban a su antiguo amigo. En su mirada no había satisfacción, solo determinación. Otra pieza del rompecabezas había encajado en su lugar. La noticia del arresto de Stepan conmocionó a su círculo social. Fue el último clavo en el ataúd de los intentos de Victoria y Egor de rehabilitar su reputación. Con su espíritu menguante, dirigiéndose a la prisión, sus propias maldades volvieron a ser puestas en primer plano. Miguel, por su parte, se negó a comentar sobre el arresto de Stepan. Cuando los reporteros insistieron, simplemente dijo: «Las pruebas hablan por sí solas. Confío en que nuestro sistema judicial se encargará de este asunto correctamente». Cuando el polvo comenzó a asentarse, Miguel se centró en el futuro. Había protegido su reputación, había revelado la verdad y había preparado el terreno para la justicia. Ahora era el momento de reconstruir su vida y crear un futuro mejor para sus hijas. La oficina de abogados de Svetlana Vorobyova se caracterizaba por una sobriedad elegante. Miguel estaba sentado frente a su abogada, revisando el borrador final de los documentos de divorcio. Cada cláusula estaba cuidadosamente redactada para dejar a Victoria con lo mínimo posible. «¿Estás seguro de esto, Miguel?», preguntó Svetlana, sus penetrantes ojos estudiando a su cliente. «Es una estrategia agresiva. Los tribunales podrían percibirla como punitiva». La sonrisa de Miguel era fría. «Después de todo lo que ha pasado, creo que los tribunales lo entenderán. Además, las propias acciones de Victoria han vuelto la opinión pública en su contra. Ningún juez querrá parecer comprensivo con una estafadora que manipuló a sus propios hijos». Svetlana asintió, un destello de admiración en sus ojos. «Muy bien». Al otro lado de la ciudad, Victoria estaba sentada en la sala de estar de la casa que alguna vez compartió con Miguel. La habitación estaba vacía. La mayor parte de los muebles y la decoración ya habían sido retirados. Se sobresaltó con el sonido del timbre, su corazón latiéndole con fuerza cuando abrió la puerta y vio a un hombre con rostro impasible. «Victoria Petrova tiene una citación», dijo el oficial judicial. Las manos de Victoria temblaban mientras abría el sobre. Al leer las condiciones del divorcio, palideció. Miguel la dejaba sin nada, sin pagos, sin parte de sus bienes, ni siquiera con el coche. Lo único que conservaría era la ropa que llevaba puesta y su hijo no nacido. «No puede hacer esto», gritó, haciendo que el oficial judicial retrocediera. «Voy a luchar». Su furioso monólogo fue interrumpido por un camión que se acercaba a la casa. Un equipo de mudanzas comenzó a cargar eficientemente los muebles y cajas restantes. «¿Qué está pasando?», exigió Victoria, saliendo corriendo al césped. «Detengan esto. Esta es mi casa». Una voz tranquila a su espalda la hizo girar. «Ya no lo es», dijo Miguel, su expresión impasible. «La casa está vendida. Las ganancias irán a un albergue. Me parece apropiado». La voz de Victoria se convirtió en un grito. «No puedes hacer esto. ¿A dónde debo ir?». La sonrisa de Miguel carecía de calidez. «Ya no es mi problema, aunque estoy seguro de que Igor estará encantado de cuidar de ti y de tu hijo. Así lo planeaban, ¿verdad?». Cuando Miguel se fue, Victoria sintió todo el peso de sus acciones. Se quedó sola, embarazada y prácticamente sin hogar. Mientras tanto, el cuidadosamente construido mundo de Egor Bayev se derrumbaba con la misma contundencia. Su esposa, Julia, solicitó el divorcio, llevándose a los hijos y la mitad de los bienes de Egor. Pero eso fue solo el comienzo.
El escándalo asustó a los inversores y el imperio inmobiliario de Igor se derrumbó. Los proyectos fueron suspendidos, los socios se retiraron y las demandas de clientes furiosos crecieron como una bola de nieve. Igor pasaba más tiempo con sus abogados que en las obras de construcción. Para colmo de males, una pista anónima inició una investigación a gran escala sobre las prácticas comerciales de Igor. Cuando los agentes revisaron minuciosamente sus registros, Igor se dio cuenta de que sus negocios turbios estaban a punto de alcanzarlo. Victoria y Igor, alguna vez los favoritos de su círculo social, ahora eran parias. Los antiguos amigos cruzaban la calle para evitarlos, las invitaciones cesaron, los susurros y las miradas de reproche los perseguían a todas partes. Finalmente, incapaces de soportar el escrutinio y la condena constantes, tomaron la decisión de abandonar la ciudad. Su cuidadosamente construida vida se había derrumbado. Miguel, por otro lado, prosperó. El tribunal de familia, tras obtener pruebas irrefutables de la infidelidad de Victoria y la manipulación emocional de los niños, le concedió la custodia total de Alena y Olga. Las niñas, inicialmente conmocionadas por su vida patas arriba, florecieron bajo el cuidado de su padre. La vida profesional de Miguel también fue un éxito. Utilizó su nueva fama y respeto para fundar una fundación para apoyar iniciativas ecológicas y ayudar a niños afectados por la infidelidad de sus padres. La Fundación Futuro Brillante atrajo rápidamente la atención nacional. La historia personal de Miguel dio peso y autoridad a su misión. El propio Miguel se mudó con sus hijas a una hermosa casa ecológica en la costa. El sonido de las olas rompiendo en la orilla era un recordatorio constante de la nueva vida que estaban construyendo juntos. Un día soleado en la playa, Miguel conoció a Marina. Era bióloga marina y madre soltera. Su pequeño hijo construía castillos de arena junto a Alena y Olga. Hablando, Miguel sintió que se sentía atraído por Marina. Su inteligencia, bondad y sincero calor. Por primera vez en muchos años, Miguel sintió la chispa de algo que creía muerto desde hacía mucho tiempo. La posibilidad de un verdadero amor y una verdadera sociedad. Marina le mostró que la lealtad y la confianza no eran mitos, que no todos tenían motivos egoístas. Al atardecer, observando a sus hijas jugar con Marina y su hijo, Miguel sintió una profunda sensación de paz. Las traiciones del pasado lo habían hecho más fuerte, más sabio. Nunca olvidaría las lecciones que había aprendido, pero estaba dispuesto a aceptar este nuevo capítulo de su vida. El arquitecto de la venganza había completado su obra maestra. Ahora era el momento de que Miguel Petrov construyera algo nuevo, un futuro lleno de amor, confianza y la familia que merecía. Tiempo después, el bullicioso edificio del tribunal en el centro de la ciudad zumbaba de actividad. Victoria Petrova, ahora Victoria Kozlova, estaba esposada. Su aspecto otrora impecable era una sombra de su antiguo yo. La ropa de diseñador había sido reemplazada por un mono deslucido, su cabello perfectamente arreglado estaba ahora lacio y canoso. Las palabras del juez todavía resonaban en sus oídos: 10 años por fraude, robo y conspiración. La caída de Victoria había sido impresionante y completa. Después de huir de su vida anterior, ella y Igor intentaron empezar de nuevo, pero sus fechorías pasadas continuaron persiguiéndolos. Los intentos de Victoria de lanzar una nueva línea de moda fueron recibidos con desprecio y boicot. Los inversores, quemados por el escándalo, se mantuvieron alejados. Desesperada y sin más opciones, Victoria y Igor recurrieron a empresas cada vez más arriesgadas. Un esquema Ponzi dirigido a mujeres ricas divorciadas parecía el plan perfecto, hasta que todo se derrumbó. Ahora Victoria se enfrentaba a una década tras las rejas. Su hijo había sido dado en adopción hacía tiempo. El destino de Igor Bayev no fue menos sombrío. La investigación reveló una red de corrupción que abarcaba años, lavado de dinero, sobornos y vínculos con el crimen organizado. Las acusaciones se acumulaban como un castillo de naipes. Finalmente, Igor intentó huir del país.
pero fue capturado durante un arresto dramático en el aeropuerto. Ahora cumple 25 años de prisión. Su sonrisa, alguna vez encantadora, se había distorsionado en una mueca amarga. Sus compañeros de celda, muchos de los cuales habían sido víctimas de las prácticas depredadoras en el sector inmobiliario, se deleitaban particularmente en recordarle a Igor su nuevo estatus bajo. En su ciudad natal, la vida seguía su curso. Stepan Yoklov, liberado después de cumplir 3 años por robo, apenas llegaba a fin de mes trabajando como conserje nocturno en el mismo Club del Roble, donde alguna vez fue un miembro valioso. Su ingenio financiero ahora se limitaba a estirar su magro salario para pagar el alquiler de un sucio apartamento estudio. Julia Valleva, la exesposa de Igor, encontró una fuerza inesperada después del escándalo. Utilizando su parte del divorcio, abrió una clínica infantil que atendía a las zonas pobres. Su trabajo le proporcionó un sentido de propósito y satisfacción que nunca había conocido en su matrimonio con Igor. La revelación de Bogdan Chernov sobre tecnologías mundiales lo elevó a la cima del periodismo, ahora un respetado corresponsal de temas ecológicos en una gran cadena de noticias. Bogdan a menudo colaboraba con la Fundación de Miguel en investigaciones periodísticas de alto perfil. ¿Y qué pasó con Miguel Petrov? Los años habían sido benévolos con él. Las líneas de la experiencia se habían grabado alrededor de sus ojos, que ahora brillaban con satisfacción, no con ira latente. La Fundación Futuro Brillante se había convertido en una influyente organización sin fines de lucro. Su doble misión de proteger el medio ambiente y apoyar a niños de familias desfavorecidas había ganado reconocimiento nacional. Las paredes del despacho de Miguel estaban cubiertas de premios y reconocimientos, pero lo que más orgullo le producía eran las cartas de las familias a las que su organización había ayudado. Alena y Olga, ahora adolescentes, habían florecido bajo el cuidado de su padre. El trauma de los primeros años se había desvanecido, reemplazado por la seguridad de ser verdaderamente amadas y apoyadas. Ambas chicas habían desarrollado una pasión por las ciencias ambientales, uniéndose a menudo a su padre en los proyectos de la fundación durante las vacaciones escolares. La vida personal de Miguel también había florecido. Su relación con Marina se había profundizado con los años, basada en la confianza, el respeto y los valores compartidos. Se casaron en una pequeña ceremonia en la playa. Su familia mixta vivía en armonía en una casa ecológica en la costa, que había sido ampliada para acomodar a todos con comodidad. El trabajo de Marina en biología marina complementaba las iniciativas ecológicas de Miguel, y juntos representaban una fuerza formidable para el cambio positivo en su comunidad. Esa noche en particular, Miguel estaba de pie en la terraza de su casa, observando la puesta de sol sobre el océano. Marina se acercó a él, poniendo una mano sobre su hombro. «¿En qué piensas?», preguntó, apoyando la cabeza en él. Miguel sonrió, abrazándola. «Simplemente pienso en lo lejos que hemos llegado, en lo diferente que podría haber sido todo». Marina asintió. Había comprensión en sus ojos. Ella conocía la historia completa de Miguel, lo que le ayudó a lidiar con el dolor y la ira residual. ¿Alguna vez te arrepientes de cómo terminó todo con Victoria y los demás? Miguel se quedó en silencio, reflexionando. «Lamento que fuera necesario», dijo finalmente, «pero no me arrepiento de haberme defendido a mí mismo y a las niñas. Hemos construido algo hermoso de las cenizas de esa traición». Como si fuera una señal, llegaron risas desde la playa, donde sus hijos habían hecho una fogata improvisada. Alena y Olga le explicaban animadamente al hijo de Marina sobre las piscinas de marea, sus rostros radiantes de entusiasmo. «Claro que sí», coincidió Marina, su voz cálida. Permanecieron en un cómodo silencio, observando a su familia abajo. Miguel sintió una profunda sensación de paz. El pasado no podía cambiarse, pero lo había formado como persona. Una persona que entendía el valor de la verdadera lealtad, la fuerza encontrada en la adversidad y el poder de usar sus habilidades para el cambio positivo. Cuando las estrellas comenzaron a brillar sobre ellos, Miguel y Marina se unieron a sus hijos en la playa.
El mañana traería nuevos desafíos, nuevas oportunidades para contribuir. Pero ahora, rodeado de la familia que había defendido tan tenazmente y del amor que alguna vez creyó perdido para siempre, Miguel estaba exactamente donde debía estar. La historia de la familia Petrov no es una historia de felicidad interminable. La vida es demasiado compleja para eso. Pero es una historia de resistencia, de justicia hecha y del poder de elegir construir un futuro más brillante, sin importar cuán oscuro haya sido el pasado.